Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Muy buenos días a todos los que nos empiezan a sintonizar en esta hermosa mañana a través del dial 93.6 FM Melodía Estéreo, transmitiendo desde la ciudad de Lanzarote en España para todas las islas aquí en Canarias, a Fuerteventura, a la Isla Graciosa. También le recordamos que puede escuchar la programación de la Iglesia La Luz del Mundo a través de radiolaluzdelmundo.com las 24 horas del día. Te saluda Emerson Ayón y deseo en esta hermosa mañana que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que gobierne en sus corazones. Traemos, como todas las semanas que tenemos este hermoso espacio, traemos un tema de importancia, un tema de interés para todos ustedes, pero antes de presentar nuestro tema quería dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, nuestro hermano Freddy Escobar. Hermano Freddy, bienvenido. La paz de Dios sea con todos nuestros hermanos y con todas aquellas personas que escuchan la radio. Pues Dios le pague al hermano por la invitación que me hace, porque de verdad que me siento muy contento de poder ayudar a que el evangelio se siga expandiendo por todos los lugares del mundo, porque ese es el deseo primeramente de nuestro Dios y de un apóstol de Jesucristo. Por eso estamos en este lugar, llevando esa luz a aquellas tinieblas que hay siempre en nuestra alma, en nuestro corazón, pero sea el que nos ayude para que todo lo que digamos en esta mañana sea de provecho para nuestra alma. Así es, ¿verdad? Es el objetivo con el que presentamos este espacio a todos ustedes que nos escuchan aquí en Lanzarote. Tenemos mucha audiencia, ¿verdad?, que nos oyen, nos dicen que siempre están escuchando el programa y les agradecemos su fiel sintonía. Y recuerde que el deseo de nosotros y el propósito de este espacio es exponerle el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Freddy, hoy vamos a hablar un tema muy bonito, ¿verdad? Lo vamos a titular La verdad os hará libres. Podemos decir, un lema o una palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo que vamos a platicar en esta hermosa mañana. Y quisiera comentarle, pues tu hermano no ha tenido la oportunidad de estar, ¿verdad?, durante un tiempo nuevamente en el programa, ya que estuvimos en la ciudad de Guadalajara, allá en México, donde la Iglesia La Luz del Mundo a nivel internacional conmemora lo que es la Santa Cena. El día 14 de agosto, por bendición de Dios, ¿verdad? Tuvimos esa oportunidad de estar en aquellos lugares compartiendo algo muy hermoso, algo que el Señor Jesucristo estableció como la fiesta más solemne, como la fiesta más grande para el pueblo de Dios, y es la conmemoración de la Santa Cena. La Iglesia La Luz del Mundo lo hace cada año en aquella ciudad de Guadalajara, donde más de 50 delegaciones de esos 53 países se dieron cita en aquel lugar, ¿verdad?, para llevar a cabo este acto sagrado, que no solamente es un recuerdo, sino que dijo el Señor, que todas las veces que lo hiciéramos, la muerte del Señor anunciamos, ¿verdad? Hasta que Él venga. Pero tanto los que fuimos como los que quedamos, ¿verdad? En este caso nuestro hermano Freddy, que se quedó en este lugar, pero a través de la tecnología, de vía internet, ¿verdad?, también participaron de esa bendición. Sí, porque como dice, es una fiesta no solamente en ese lugar, sino en todos los lugares del mundo en donde está la Iglesia Santa del Señor. También nos alegramos y nos gozamos
dice, es la fiesta más grande de toda la tierra, o sea, de que no es solamente, aunque en Guadalajara obviamente es un gozo muy hermoso, pero también en este lugar nos sentimos muy felices, llenos de alegría, porque la bendición llegó hasta nosotros también. Así es, y pues también tu servidor se siente muy contento de nuevamente estar, ¿verdad?, en esta isla de Lanzarote, nuevamente colaborando, ¿verdad?, en esta obra tan santa que es llevar la palabra de nuestro Dios. Bueno, ya sin más, hermano preámbulo, ¿qué le parece si hablamos un poco de lo que el tema que queremos tratar acerca de la verdad os hará libres? Lo hemos titulado. Recuerda que tú también puedes participar en este espacio. Te envío, te comparto el número, ¿verdad?, de WhatsApp. Puedes escribirnos al 618-783-574. 618-783-574. Ahí estamos a tu disposición. También nos puedes buscar en las redes sociales como Hablando con la Verdad en Facebook, y también como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Estamos para servirte. Dijo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, a los judíos que habían creído en Él, en el libro de San Juan, capítulo 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es lo que expresa la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo le habló a unas personas, dice a unos judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Sí. Entonces les hace el Señor vamos a decir, esa predicación, esta palabra que les comparte, y le dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De esta palabra surgió una plática, surgió algunas inquietudes. Sí. Se desconcertaron un poco aquellos judíos por esta palabra que el Señor les dijo, la verdad os hará libres. Lo vamos a ver un poco más adelante, cuál fue el motivo de su confusión, cuál fue el motivo de no aceptar, ¿verdad? Porque en realidad no aceptaron esa palabra. Sí, porque yo me imagino en ese momento ellos dirían, pero si nosotros hacemos lo que queremos, no estamos en la cárcel, ¿por qué nos dice estas cosas? Yo me imagino, claro, como dice usted, esa confusión que hubo en ellos de que una palabra los iba a hacer libres. Entonces, sí, a eso es lo que vamos a explicar en esta mañana. Correcto. Y queremos primero definir un poco algunos términos, por ejemplo, lo que es la verdad. Todos sabemos lo que es la verdad, pero queremos definirlo y viéndolo de diferentes ángulos, diferentes enfoques, lo que es la verdad, y después definiremos lo que es ser libre, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. La verdad es el término que se usa frecuentemente para significar el acuerdo entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. El uso de la palabra verdad abarca asimismo también la honestidad, la fe y la sinceridad humana en general. También el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades, los hechos o las cosas en particular, y finalmente la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del todo, el universo. Podríamos decir un poco eso es la verdad. Para el hebreo clásico, el término emuna significa primariamente confianza, fidelidad. Las cosas son verdaderas para el hebreo cuando son fiables, fieles porque cumplen lo que ofrecen. El término hebreo emet, que a menudo traducido como verdad, puede designar aquello que es firme, digno de confianza, estable, fiel, un hecho veraz o establecido. Si lo vemos desde la perspectiva filosófica, hay tres maneras simples de definir la verdad. Por ejemplo, verdad como primer punto, verdad es lo que corresponde a la realidad. Como segundo punto, verdad es lo que concuerda con su objetivo. Y el tercer punto, verdad es simplemente decirlo tal como es. En algunos términos, verdad, en este sentido, en su definición, en el hebreo, y en el aspecto filosófico podemos decir, esto es la verdad. Definamos lo que es libres, porque dijo el Señor, la verdad os hará libres. Así es. Pues sabemos que la libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona, pero en sujeción a un orden establecido. Libertad es sentirse libre de culpa, de pena y de juicio.
es cuando la persona no tiene de qué temer ni a quién temer, por cuanto su mente, conciencia y memoria no registra haber cometido agravio alguno. El estado de libertad que disfruta una persona, circunstancia o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. Dice en la escritura, continuando con el pasaje que nos hablaba el hermano al comienzo, allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, sigue diciendo allí en el 34, en el 33, perdón, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Vemos allí que había una confusión, estaban desconcertados aquellos discípulos que estaban con el Señor, y el Señor les decía, y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos habla también de una libertad espiritual. En la Iglesia Santa del Señor hablamos de esta forma: por bendición de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, la recibimos el día en que fuimos bautizados, porque con ese acto Él quitó de nosotros culpa, pena y juicio, pero nos dejó viviendo en un mundo en el que peligramos en todo momento de volver a ser esclavos o perder esa gloriosa libertad de hijos de Dios. Así es. Entonces vemos de que obviamente nosotros, pues tu hermano primeramente lo dice porque vivió esta situación de que cuando estábamos en el mundo pensábamos que todo lo que hacíamos era bien, pensábamos de que todo lo que hacíamos agradaba a nuestro Dios, pero vemos de que no éramos libres totalmente en ese sentido de agradarle a nuestro Dios. No teníamos esa libertad de acercarnos a Él, nunca teníamos esa libertad de poder hablar con Él o de sentirle, porque para Él no éramos libres. Estábamos siendo esclavos de algo que a Él no le agradaba, que eran las cosas pecaminosas, las malas acciones, porque si nos ponemos a reflexionar ahora, que conocemos la palabra por bendición de parte de nuestro Dios, sí, vemos de que todo lo que hacíamos era malo, le estábamos ofendiendo y no estábamos cumpliendo con la palabra, como decía, que es la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y como dice el tema, la verdad que nos hace libres a cada uno de nosotros. Así es, ¿verdad? Es el tema que estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a hacer nuestro primer corte en esta mañana, pero en breve estamos con todos ustedes en el programa Hablando con la Verdad, en esta hermosa mañana, compartiendo con ustedes el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y en breve estamos con ustedes, continuando el tema, la verdad os hará libres. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Continuamos en esta mañana en el programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, transmitiendo desde la isla de Lanzarote para todo el mundo. Así que saludamos a todos aquellos que nos empiezan a sintonizar en esta hermosa mañana en este dial 93.6 FM. Y estamos hablando para aquellos que comienzan a oírnos. Estamos hablando acerca del tema la libertad, la verdad os hará libres, con nuestro hermano Freddy Escobar
estamos platicando en esta hermosa mañana, ¿verdad, hermano Freddy? Sí, un tema muy importante. En el primer bloque hemos definido lo que es la verdad desde diferentes enfoques. También hemos definido lo que es ser libres, porque Cristo dijo, la verdad os hará libres. Decíamos que hubo una confusión en aquellos judíos, se preguntaban, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Le decían al Señor, ¿verdad? Sí. Que seréis libres. Bueno, no comprendieron, no entendieron a la libertad a la que Cristo se estaba refiriendo. Quiero retroceder un poco en el tiempo, en las Sagradas Escrituras, ya que el profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 61, para aquellos que les gusta leer las Escrituras, déjenme decirles un hábito muy importante, ¿verdad? Leer todos los días las Sagradas Escrituras. Así que si usted tiene su Biblia, o si no la tiene, ¿verdad? Pues si la tiene, le invito a que busque Isaías 61:1. Si no la tiene, le invito a que detenidamente escuche la palabra del Señor. Dice esta profecía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es una profecía, algo que Dios le había dado al profeta Isaías que hablase, pero que se iba a cumplir en el futuro. Y esto que está anunciando el profeta es una buena nueva de gran gozo. Está publicando que el Señor iba a enviar a alguien a predicar buenas nuevas, alguien a vendar a los quebrantados de corazón, alguien a pregonar y a publicar libertad. Y vamos a verlo ahora, adelantarnos, ¿verdad, hermano Fred, un poco en el tiempo, en quién se cumplió esta profecía, quién vino a dar fiel cumplimiento a esta profecía de que anunciaba una libertad. Sí, vamos a ver, como decía el hermano, a ver quién era el que traía esas buenas nuevas. O sea, esa buena nueva era algo, una alegría para nosotros que iba a llegar, no en ese tiempo en que lo predijo el siervo de Dios en ese momento, sino más adelante. Y nos lo dice en la Escritura, ella misma nos da la luz de quién era el que iba a traer esa bendición. Dice en la Escritura, allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces vemos de que aquí se empezaba a cumplir aquella profecía que hablaba el profeta Isaías. Así es. Vemos de que aquella persona que nos habla la Escritura en esta porción es nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Dice que Él se levantaba todos los días.
era la costumbre de él ir a la sinagoga a leer, y justamente en ese día leyó aquel pasaje en el cual se estaba anunciando esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de libertad, porque él fue el que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, el que ya estaba predestinado para traer esa libertad a los cautivos. Y lo que no entendían aquellas personas, pues vemos que en su ministerio él comenzó a hablarles. Así es, él les comenzó a predicar, y pues hay ejemplos de aquella libertad. Primeramente en las escrituras nos hablan de una libertad material, ¿por qué no decirlo así? En el tiempo de que el pueblo de Israel era esclavo de aquella, de Egipto, de aquella ciudad de Egipto. Ellos eran esclavos y clamaban a Dios. Así es. Para que fueran libertados de esa esclavitud. No estaban conformes con esa vida, porque una vida de sometimiento, una vida en que ellos no tenían voz ni voto, no tenían libertad de hacer nada, sino que en todo momento era trabajar y trabajar, y de lo cual ellos no recibían ningún beneficio. Sin derechos. Sin derechos de nada. Entonces vemos de que ahí la escritura nos habla de una libertad, pero en lo material, una libertad en la cual Dios también a ellos se las dio, esa libertad material, porque llegó el siervo de Dios para enfrentarse a aquel faraón, no por él, sino porque Dios lo enviaba, y siempre respaldado por el poder de nuestro Dios, y sacó a ese pueblo de la esclavitud, sacó a ese pueblo de la aflicción, del sometimiento en que se encontraba. Entonces vemos de que ese primer ejemplo pues nos habla de una libertad, pero no una libertad espiritual, sino una libertad material del pueblo de Israel. Así es, estaban ellos como sujetos a la voluntad de Faraón, ¿no? A lo que él en quisiera. el pueblo de Israel, una libertad material. Pero qué bonito, ¿verdad? En esa ilustración, porque es una ilustración, el Señor quería plasmar lo que iba a hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya que, como dice Efesios 2:1, que se me vino a la mente, dice que Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, en aquellos pecados en los cuales vivíamos nosotros bajo una esclavitud, porque éramos esclavos del pecado, como el Señor le responde a aquellos judíos que dijeron, ¿verdad? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Les dice el Señor, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hablándoles ya no de una esclavitud, quizás ellos la entendían de una forma material. Claro, no hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, el Señor les trae una libertad espiritual, va más allá el Señor, porque hay personas que pueden estar presas, hay personas que pueden estar en una cárcel, privados de una libertad material, pero cuando reciben el glorioso evangelio de Jesucristo, hemos visto ahora, por ejemplo, lo que mencionaba al principio, yo cuando fuimos a la ciudad de Guadalajara, allá en la ciudad de Guadalajara hay una prisión, ¿verdad? Donde dentro de la prisión hay una iglesia de la luz del mundo, ¿verdad? Hay hermanos que se han bautizado allí en la cárcel, que han recibido la promesa del Espíritu Santo, que toman la Santa Cena dentro de esa prisión, y siempre el apóstol y el Señor ha dicho, aunque ellos por algún acto, por alguna conducta, por algo que hicieron, ahora están privados de una libertad material, yo les digo, son libres en Cristo. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que siendo presos, estando cautivos en una cárcel por 4 paredes, privados de una libertad, cómo que pueden ser libres? Sí, es verdad, sí. Se venía a mi mente una hermana de la iglesia que nos comentaba el otro día cuando llevaba su oración, que cuando estaba en el mundo, ella decía, a ver, yo no sé por qué me sentía triste si hacía lo que yo quería. Dice, yo le daba libertad a mi carne para que fuera a la fiesta, para que hiciera lo que quisiera, y en ella debería haber una alegría, porque cuando uno es libre,
es alegre, es feliz. Solamente cuando se es cautivo, cuando hay algo que nos limita a hacer lo que queramos, pues somos tristes, nos afligimos porque no tenemos libertad. Y ella decía, pero yo no entendía por qué. Dice, yo no entendía por qué, si podía hacer lo que yo quería, si podía irme a hacer lo que más me gustaba. Pero llegaba un momento en que me sentía triste, sentía que algo me faltaba, que no estaba haciendo lo correcto. Y hasta que ella dijo que cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, cuando empezó a ir a la iglesia, a la verdadera iglesia del Señor, dice que ella empezó a sentir felicidad, que ya no le hacía falta todas aquellas cosas que hacía antes para tener una verdadera felicidad, porque de pronto el mundo nos da felicidad, pero es algo momentáneo, algo pasajero, algo que llega de un momento a otro, y de pronto es algo que es felicidad ahora, el mañana que es tristeza para nosotros. Pero cuando conocemos la verdadera palabra del Señor, cuando tenemos una felicidad espiritual, que es lo importante, ya no sentimos esa, ¿cómo diría tu hermano? Esa angustia que sentíamos antes, porque si nuestra alma es alegre, nosotros en todo el conjunto somos alegres. Correcto. Pero ¿qué sucede cuando nuestra carne se goza, pero nuestra alma está cautiva? Cuando nuestra alma está prisionera, pues llega la angustia, llega la tristeza, y a veces no lo sabemos por qué. Como comentamos al comienzo, el desconcierto nos inunda a nosotros por saber de qué es lo que nos pasa. Pero ahí Cristo trajo la respuesta a esa aflicción, a esa angustia que sentíamos cada uno de nosotros. Así es, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta mañana, y recalcando eso, el Señor Jesucristo trajo una libertad espiritual. ¿De qué nos quiere libertar el Señor? De la vida pecaminosa que podamos llevar el ser humano, esa vida que, como lo decía nuestro hermano Freddy, aunque aparentemente el hombre está gozando, el hombre va de fiesta, hace de esto, hace lo otro, se emborracha, y aparentemente como que es una libertad que tiene el hombre, pero déjame decirte, no es una libertad, porque eres cautivo de esos vicios, eres cautivo de esas cosas. Cuando tú quieres dejarlo, dices, no puedes. Nuevamente te arrastra, te vuelves a eso, y eso no es una libertad. ¿Cuántas personas han querido dejar el cigarro, han querido dejar el alcohol, las drogas, han querido dejar una vida licenciosa, y no han podido, porque están sujetos? Dice, vuelvo a caer. Recaigo en esas cosas, porque todavía está siendo esclavo. Necesita que en su vida resplandezca la luz del Evangelio que trae nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos a través de uno de sus enviados. Amén. Vamos a hacer la segunda pausa. Recuerda, te doy el número de contacto. En WhatsApp nos puedes mandar al 618-783-574, 618-783-574. Estaremos muy contentos de atenderte. También nos puede buscar en las redes sociales como Hablando con la Verdad en Facebook, y también como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. En breve estamos nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo hoy. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo hoy, el programa cristiano de referencia. Y continuamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo.
hablando de ese tema tan importante que trajo nuestro Señor Jesucristo. La verdad os hará libres, dijo el Señor Jesús, y estamos tratando este hermoso tema de lo que es la verdad y la libertad que trae para cada uno de nosotros. Libertad espiritual estamos hablando, ya que es de la que el Señor nos viene a liberar a cada uno de nosotros. Una libertad que trae para nosotros un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de parecer. Nos da una nueva razón de vivir la libertad que Cristo trae, nos da una conciencia limpia a través del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viene a darnos la aspiración a la vida eterna. Pero puede llegar el momento cuando cada uno de nosotros llegamos al camino de Dios y por alguna circunstancia que el hermano puede volver a perder esa libertad. Y esa libertad se pierde cuando el ser humano le da lugar al egoísmo, cuando el ser humano le da lugar al pleito, a la avaricia, a la mezquindad, a la hipocresía, a la envidia, a la malicia, a la lujuria, al desenfreno, a la murmuración, a la pereza, a la irresponsabilidad, a los deberes que tenemos con Dios. En ese momento el ser humano pierde esa libertad gloriosa. Es entonces cuando Dios viene a llamarnos a un examen, a una meditación sobre nuestro caminar, a una revisión de nuestra conducta y a la decisión de cambiar. Porque las actitudes, como hemos mencionado, cuando el hombre vive en el egoísmo, cuando el hombre vive en ese pleito, vive en su corazón la avaricia, la mezquindad, vive la hipocresía, la envidia, la malicia, la lujuria y todas estas cosas que hemos mencionado, no vive en una libertad el ser humano, vive en una esclavitud. Es esclavo del egoísmo, es esclavo del pleito, es esclavo de la avaricia, es esclavo de la hipocresía, de la envidia, y todo esto hace que nos alejemos de nuestro Dios. La verdad viene a acercarte, la verdad viene a decirte esto es una esclavitud. La verdad de Cristo viene a decirte vivir en estas cosas es vivir esclavo del pecado y por consiguiente no viene a darnos una salvación. Hay un pasaje muy hermoso, ¿verdad, hermano Freddy? Que en la cual nuestro Dios, hablando a través del profeta, le hacía al pueblo de Israel ver una realidad. Aparentemente ellos, siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido de Dios, cuántas veces el pueblo de Israel se jactaba de ser un pueblo elegido, de ser un pueblo escogido, de guardar los mandamientos de Dios, pero llega un momento en el que habían perdido esa libertad espiritual. Así es, sí. Voy a leer un pasaje de la Escritura, allí en Isaías 58, en el versículo 6, Sí. Dice así para la honra del Señor, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hasta ahí. Entonces vemos esa libertad
que nos da nuestro Señor nos permite hacer un cambio en cada uno de nosotros. Como decía el hermano, antes había en nosotros egoísmos, antes en nosotros había mezquindad, tantas cosas que ofendían a nuestro Dios. Pues la libertad que nos ofrece nuestro Señor es para borrar todas aquellas cosas, para quitarlas. Cuando alguna persona comete un delito, sabe de que si vuelve a cometer un delito, ¿qué va a hacer? Va a volver a caer en la cárcel, va a volver a ser encarcelado, a ser privado de su libertad. Pues eso nos ha venido a enseñar nuestro Señor. Como decía el hermano, cualquiera puede otra vez perder esa libertad, hablando en lo espiritual ahora. Esa libertad que ahora nosotros tenemos, que Dios nos trae por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y un apóstol de Jesucristo, quien predica la palabra de verdad en estos tiempos. Él nos ha traído una libertad, la cual podemos perder, pero nos decía el hermano, para eso está la palabra de nuestro Señor, que nos trae un consejo, que nos ayuda cada día a mantenernos firmes en esta libertad, para que no caigamos de nuevo, para no volver de nuevo a esas tinieblas en que nos encontrábamos antes. Qué bonito, ¿verdad? Es lo que trae la libertad, sí, que viene a hacernos cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Nuestra forma, de ver las cosas. Viene a hacernos, como decía el profeta, partir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas, dice, de tu hermano. Y hay una promesa, ¿verdad? Cuando el ser humano tiene esa libertad espiritual, dice la promesa que leía nuestro hermano, me gustaría repetirlo, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y añade, fíjese, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces, lo que trae la libertad es un acercamiento, ¿verdad?, hacia nuestro Dios. Es una comunión, de tal manera que nuestro Dios está atento. Viene el hombre a ser justo, porque dice la Escritura que Jehová está atento a la oración de los justos. Así es. Por eso dice: invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Muy bien, vamos a considerar otro punto de lo que estamos hablando, y es que existen malos espíritus que vienen a coartar nuestra libertad. Espíritus de enfermedad, enfermedades tanto materiales como espirituales. Y cuando estos espíritus se apoderan de nosotros, nos doblegan, nos atan, nos privan, nos encadenan, nos restringen y hasta nos humillan. Pero para eso viene el Evangelio de Jesucristo, para libertarnos de ellos, para darnos una libertad gloriosa que antes no teníamos y que no la vamos a encontrar en ningún lado, ¿verdad? Hay quien cuando vienen a veces esos problemas, dice, tanto emocionales, mentales, dice, vamos al psicólogo, ¿verdad? Y allá va la persona al psicólogo, cuando en las Escrituras hallamos una hermosa enseñanza. En la iglesia del Señor no ocupa psicólogos. La iglesia del Señor tenemos una doctrina santa, una doctrina hermosa, una enseñanza que viene del cielo, que el Señor Jesucristo nos trajo para cambiar nuestra forma de vivir, para ayudarnos en nuestra vida, tanto emocional, material, intelectual. Viene a ayudarnos el Señor. Hay un ejemplo muy hermoso, ¿verdad, hermano Freddy, que vamos a compartir, que nos enseña las Sagradas Escrituras. Quiero decir, es un milagro que hizo el Señor Jesucristo, pero los milagros que hacía el Señor Jesucristo no los hacía nomás por hacerlos, ¿verdad? No, siempre tenían un propósito. Esos milagros era dar testimonio del poder de parte de nuestro Dios. Va tu hermano a leer un ejemplo de una enfermedad material, de una libertad material que Cristo le hizo a una persona. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo,
y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, como hablaba el hermano, esos espíritus malos que pueden llegar a nosotros y que nos privan de la libertad de estar con nuestro Dios. Dice, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. O sea, ese espíritu de enfermedad le limitaba en lo físico a hacer lo que ella quisiera. De pronto no tenía libertad de pronto de movimiento, de poder hacer lo que ella quería. Entonces había en ella ese espíritu de enfermedad que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces vemos de que Cristo también mostraba el poder de parte de nuestro Dios haciendo sanidades, quitándole no solamente como diría tu hermano, aquella cautividad espiritual, sino también en lo humano, en lo material también nos ayuda a cada uno de nosotros de quitar esas cargas que de pronto tenemos y que nos privan, que nos hacen sentir esclavos a cada uno de nosotros. Correcto. Ese es un ejemplo muy bonito de esa enfermedad material. Ahora también hay enfermedades espirituales que son todavía aún más peligrosas. Porque podemos nosotros tener una enfermedad, podemos tener una aflicción, pero si tenemos libertad espiritual, nos ayuda a nosotros a llevar aquellas cargas, aquella enfermedad que podamos tener cada uno de nosotros. Dice así el ejemplo de enfermedad espiritual. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así es, imagínese, ¿verdad? Vemos lo que en muchas ocasiones hace la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual que, por lo menos lo digo yo como testimonio, teníamos cada uno de nosotros, porque de verdad muchas ocasiones sentíamos envidia de las demás personas, sentíamos envidia de lo que tenían, viendo de que nosotros de pronto trabajábamos y no prosperábamos, y viendo otros de pronto allí que no los veíamos haciendo cosas y tenían grandes cosas, y sentíamos esa avaricia en nosotros. Una enfermedad de la cual hemos sido curados, porque ahorita si tenemos, bendito es el Señor, porque nos prospera. Ahora, si no tenemos, pues también bendito es el Señor, porque ese es su deseo. Pero lo importante no son las cosas materiales, sino las cosas que a vida eterna nos llevan, que es la palabra santa de nuestro Señor. Y Él nos los enseña, Él nos da a nosotros esas formas para vivir de una forma digna, de una forma feliz, porque eso es lo que somos en el pueblo del Señor, somos personas felices. Correcto, en el Señor. Sí, verdad, y estamos hablando de este punto muy importante. Vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a regresar nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. No se vaya, en breve regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Todo hay tiempo. Regresamos en esta hermosa mañana en su programa Hablando con la Verdad, ya casi finalizando nuestro programa, nuestro espacio de esta hermosa mañana. Le agradecemos a usted esa fiel sintonía que ha tenido con cada uno de nosotros, pero ya casi nos estamos despidiendo, ya finalizando, ¿verdad, hermano Freddy? El tema, la verdad os hará libres.
esa libertad espiritual la cual Cristo trae para cada uno de nosotros. Ya para finalizar, hermano Freddy, alguna invitación, ¿verdad? Ya para terminar nuestro tema. Sí, invitar pues a todas las personas que nos escuchan, primeramente decirles de que esa libertad que nosotros hemos recibido es porque hemos escuchado la verdad, y la verdad es la palabra de nuestro Dios, la verdadera palabra, porque en ella estamos seguros. Sabemos que cuando alguien nos habla la verdad, cuando vemos que alguien siempre hace la verdad, nos da una seguridad, nos transmite una confianza. Pues eso transmite la Iglesia Santa del Señor. Nos ha dado a nosotros una seguridad, una libertad, nos ha dado una felicidad a cada uno de nosotros. Y por eso yo invito a todas las personas que nos escuchan de que leer las Escrituras, como hablaba nuestro hermano al comienzo, y de ir a la Iglesia Santa del Señor, a la verdadera y santa Iglesia del Señor, donde hay un verdadero siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo en estos tiempos. Su nombre es Nazón Joaquín García, y él trae la verdad, porque él viene directamente de parte de nuestro Dios a traer esta sanidad, ¿por qué no decirlo así? Esta sanidad a las almas enfermas, esta sanidad a las almas cautivas. Igualmente, como nuestro Señor Jesucristo vino a traer esa libertad, en estos tiempos utiliza como instrumento hermoso a un verdadero siervo de Dios. Así es, pues es la invitación que la Iglesia La Luz del Mundo te hace muy cordialmente en esta mañana. Tenemos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, estamos ubicados aquí en la calle Doctor Gómez Suya, número 78. Tu servidor Emerson Ayón te invita cordialmente a que nos acompañes y conozcas más la Iglesia La Luz del Mundo, que tiene presencia aquí en la isla de Lanzarote. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana, si Dios nos permite, la vida, la salud. Estaremos nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Recuerda, tienes esta cita muy importante a las 10 de la mañana en la calle Doctor Gómez Suya, número 78. Te esperamos con los brazos abiertos a practicar y a conocer más el Evangelio de Jesucristo. Dios los bendiga y la paz de Dios quede en sus corazones. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.